Dios y de la patria, se abre la sesión. Asiento, don Fernando. ¿Por acá? Sí. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta, señora presidenta. ¿Los oficios no han sido respondidos? No, los oficios fueron enviados todos, porque acordó la comisión el día martes y el día miércoles. Todos los oficios fueron enviados. ¿Cómo? No, que todos los oficios que acordó la comisión ya fueron enviados. Eso quería escuchar, Carmencita, más fuerte decir. Ya. Bueno, esta sesión tiene por objeto de continuar conociendo y analizando los antecedentes ante la grave situación que está afectando al país y sobre todo en materia de vulneración de derechos humanos. Nosotros habíamos hecho una solicitud ayer al señor director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, era para ver la posibilidad de tener de manera permanente un reporte. Habría que acordar la vía porque entendemos que el trabajo que tienen ustedes es permanente, así que también sería importante que usted nos señalaría cuál sería la forma mientras esta comisión esté sesionando. Le ofrezco la palabra a don Fernando. Gracias, presidenta. En relación a al envío de un reporte permanente, voy a señalar esto al director del instituto, a Sergio Mico, en esos términos, porque la carta que se recibió, o sea, el oficio que se recibió hablaba de una persona que concurriera permanentemente a la sesión de la comisión. Respecto de esto último, no se ha definido una persona. A mí me pidieron que viniera el día de hoy, yo cumplo con el encargo que me solicitaron. Y voy a plantear esto otro, que se haga llegar un reporte permanentemente. Sin perjuicio de eso, el instituto está evacuando todos los días un reporte que se actualiza cada 24 horas y a veces se actualiza una vez al mediodía también, así es que de eso puedo dar cuenta, y eso nos señala que la progresión de situaciones complicadas y que entrañan violaciones a los derechos humanos sigue aumentando. A las 9 de la noche del día de ayer teníamos un total de 2.686 personas detenidas, o sea, vamos aumentando más o menos en 500 a 600 personas detenidas diarias desde el día martes. Sí, es un ritmo estable, ¿sabes? 500, 600 diarios detenidos más o menos que va aumentando. Esto es un reporte nacional y es muy preocupante la cantidad de personas heridas. También esto va aumentando progresivamente y en una proporción mayor que la que aumenta la cantidad de detenidos. Teníamos al día de ayer a las 9 de la noche 584 personas detenidas, y tanto las personas detenidas... 500, no, perdón, heridas, perdón. Gracias por la precisión, diputada. Y es muy importante señalar que estas cifras son de personas que el instituto ha visto, o las ha visto detenidas y ha estado con ellas y ha tomado sus datos, y ha visto también cuando están lesionadas en alguna medida. Y de esas 584, 245, o sea, estamos hablando más o menos como el 45%, presentan algún tipo de herida por arma de fuego, lo que es tremendamente preocupante. Teníamos hasta ayer a las 9 de la noche un total de 59 acciones judiciales, 14 recursos de amparo, 5 querellas por homicidio derechamente, 9 querellas por violencia sexual, lo que es tremendamente preocupante también porque tiene que ver con una cuestión que no es primera vez que se ve en el tratamiento que otorgan las fuerzas policiales a las personas detenidas, y otras querellas básicamente por delito de tortura, por figura de apremios ilegítimos, ambas contenidas en el artículo 150 del Código Penal. Tenemos 31. Para dar una idea un poco de la progresión, porque esto va a ir aumentando notablemente, aquí en la sede regional Valparaíso presentamos 3 querellas por tortura y apremios ilegítimos el día de antes de ayer. El día de hoy vamos a presentar 11.
Entonces, esto va, y esto es para dar una idea de, no tengo exactamente la progresión de las otras sedes regionales, pero todos están en lo mismo. ¿Por qué? Porque la elaboración de las querellas requiere un poco más de tiempo, porque hay que fundamentarlas, en fin, entonces es el trámite que se sigue. Ahora bien, todos los días ustedes pueden encontrar, Presidenta, en Facebook, que se publica esta tabla que yo estoy dando cuenta, que es un resumen de la estadística general que lleva el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente. Hemos mejorado en alguna medida la posibilidad de ingreso a recintos hospitalarios. Ayer tuvimos una reunión bastante auspiciosa aquí en la Quinta Región, y menciono lo de la Quinta Región porque aquí habíamos tenido negativas cerradas, tanto en el Hospital Gustavo Fricke como en el Hospital Van Buren, hasta antes de ayer. Ayer logramos que el director del Hospital Gustavo Fricke dialogara con nuestros observadores y se comprometieron a entregarnos la mayoría de los antecedentes. No todos, pero sí la mayoría de los antecedentes. En ese sentido, nosotros vamos a insistir en que tenemos, por ejemplo, derecho. No es una cuestión que se nos ocurra, tenemos derecho a entrevistar a las personas que están siendo atendidas, salvo que alguna de ellas manifieste que no quiere ser entrevistada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ahí por lo menos tenemos un avance en ese sentido, pero mantenemos nuestra preocupación, la cantidad de videos de golpizas absolutamente innecesarias, la cantidad de gente que, aquí está la cifra, de personas que sigue resultando heridas, y en particular por arma de fuego, es tremendamente preocupante, de tal manera que se mantiene la calificación, por lo menos que yo hacía, de que seguimos asistiendo a un cuadro de violaciones graves y masivas. Y esto esperamos que pueda ir mejorando. Eso sería, Presidenta, en síntesis lo que podríamos actualizar al día de hoy. Todas estas cifras están disponibles. Me dijeron que a las 10 todavía no está publicada, irá a ser a las 11, 11:30. Vamos a tener una actualización de esta cifra al día de hoy con lo que pasó en la noche y hasta primera hora de la mañana. Así que se puede consultar también en un rato más en nuestra página en Facebook. Gracias, don Fernando. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Diputada Hertz. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecerle, por supuesto, al director regional, don Fernando Martínez, que haya venido, nos haya entregado esta actualización y sepamos cómo nosotros día a día podemos ir conociendo las cifras que va dando el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de su página en Facebook o si nos envían los reportes. Yo quisiera que pudiéramos nosotros tomar algunos acuerdos ahora en relación con la gravedad de lo que está ocurriendo en términos de vulneraciones a los derechos fundamentales. Yo creo que, en primer lugar, nosotros deberíamos citar, además de oficiar, pero citar al ministro de Salud para que la Subsecretaría de Redes Asistenciales autorice el ingreso tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Defensoría de la Niñez, como lo vimos en la sesión pasada, porque no es posible que no estén entregando la cifra exacta de personas heridas. El Instituto nos ha entregado una cifra de 584 personas heridas, pero hay obviamente un subregistro. Entonces, no es posible que no lo sepamos. Entonces, yo pediría, uno, no solo oficiar, sino que venga, porque necesitamos que le explique a esta comisión por qué los directores de los hospitales en la región, no solo en la región metropolitana, en Valparaíso y en todas las regiones donde está decretado el estado de emergencia, se le ha impedido el ingreso. En segundo lugar, yo pediría que se cite al ministro de Defensa. Nosotros necesitamos saber cuál es la legalidad en la cual se fundamenta el toque de queda y, por lo tanto, todas las detenciones producidas por infracción, entre comillas, a un toque de queda que, de acuerdo con un análisis constitucional, es ilegal, puesto que el presidente de la República no le ha delegado las facultades constitucionales de restricción del derecho de circulación, que es restricción solamente lo que puede haber en estado de emergencia, a los jefes de zona. Entonces necesitamos, porque estas irregularidades son
han sido el marco en el cual se han dado centenares y centenares de detenciones. Entonces, yo pediría esas dos cuestiones, y la tercera, Presidenta, es poder reunirnos y hoy día inmediatamente enviarle un oficio y hablar por teléfono con el encargado regional de la Alta Comisionada de Derechos Humanos acá para que tengamos una cita lo antes posible con la misión de observadores que llega el día lunes a Chile. Eso, gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra, diputada. Gracias, Presidenta. Bueno, yo no soy de esta comisión, no vengo reemplazando a nadie tampoco. Y quiero hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuántas personas aquí a nivel regional, preguntarle al señor Martínez, con quien ayer tuve la breve posibilidad, después quiero conversar con usted, al final de la sesión, de conversar por teléfono? ¿Cuántas personas a nivel del instituto están trabajando? Porque sé que están colapsados, eso. Segundo, ¿qué posibilidades existen que en este momento de crisis y emergencia que nosotros estamos viviendo, a lo mejor personas, abogados o voluntarios, o a lo mejor por eso pregunto, pudieran ser colaboradores directos y acreditados del Instituto Nacional de Derechos Humanos para trabajar? Porque, por ejemplo, en mi distrito, que es rural, Quinta Cordillera, están sucediendo abusos concretos, públicos, denunciados, y no están tampoco teniendo las facilidades las personas de buena voluntad que quieren trabajar y apoyar en estos casos. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Cómo se está funcionando? Y si existiría esa posibilidad. Muchas gracias, Presidenta. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Saldívar, posteriormente el diputado Venegas. Presidenta, muchas gracias. Saludo al señor Martínez. Por supuesto que me sumo a lo señalado por la diputada Hertz, la diputada Marzán. Y resulta absolutamente inexplicable, impresentable que no se tenga acceso a información tan vital y tan esencial como las personas que están llegando heridas o que están llegando con algún tipo de situación de vulneración a los centros de salud y que no se pueda acceder por parte del Instituto de Derechos Humanos. Eso me parece a mí que no tiene explicación alguna y por lo tanto comparto y enfatizo, subrayo lo señalado previamente. Ahora, hemos escuchado profusamente que distintos juristas de connotada trayectoria han puesto en cuestión el actual toque de queda y el estado de excepción que estamos viviendo en este minuto. Y en función de eso, yo no sé si el Instituto de Derechos Humanos o alguna otra entidad, cuando digo alguna otra entidad estoy consciente que no hay otra aquí presente, pero lo digo de manera genérica, conoce cuál es la estrategia con que sale el ejército a las calles. Primero, si sale con instrucciones de llevar adelante el orden público, aplacando las manifestaciones, porque yo partiría de la base de que en Chile están permitidas siempre y cuando tengan autorización. Y en ese contexto, el gobierno debe considerar ilegales todas las manifestaciones, por legítimas que sean. Y por lo tanto, esa sería, en teoría, la explicación que habría para que intente aplacarlas. Pero si esa es una de las razones por las cuales sacó el ejército a la calle, también es una razón que parece impresentable y que merece una conversación con los observadores internacionales. Y una conversación bien a fondo. Lo segundo, si es que lo ha sacado al ejército a cautelar el suministro de provisiones, los bienes públicos o algún otro tipo, como por ejemplo la provisión de agua potable. Pero si es así, no tenemos ningún antecedente que lo indique. Estamos viendo que el ejército no hace cosas concretas, sino que en un minuto está en alguna población, en otros minutos pasea sus camiones hacia otro sector,
y cuando interviene, evidentemente, hay consecuencias absolutamente negativas, como hemos podido ver. Entonces, estamos viendo que en general lo que está ocurriendo, como desmanes, como situaciones que alteran el orden público, no están siendo controladas, no está siendo puesto el foco ahí. Y cuando se pone el foco en ese control, tenemos consecuencias lamentables. Entonces, yo entiendo que el Ejecutivo debiera dar una explicación. Y el Ministro del Interior, evidentemente, debiera ser el principal responsable de esta situación, a pesar de que él, aquí en los pasillos del Congreso, dijo que no tenía ninguna responsabilidad política. Pero yo creo que eso apunta, digamos, esencialmente hacia el Ministerio del Interior. Eso es principalmente, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Saludar al representante del Instituto, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos. Un comentario y además una sugerencia. Todos nosotros sabemos perfectamente bien las limitaciones que tenemos como Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de poder ser colaboradores de algo que supongo nos interesa a todos, que es proteger y tratar de impedir en lo posible el que se violen los derechos humanos de las personas que están hoy día legítimamente protestando en la calle. Discutir si es legal o no legal las manifestaciones, yo creo que no tiene sentido hoy día, porque la gente sale, es otra generación, es otro mundo, otra manera de mirar las cosas. Comparto lo que ha dicho, he estado leyendo con interés que hay distinguidos, ¿no es cierto?, juristas que sostienen que esto no tiene base jurídica, que en estas circunstancias, ¿no es cierto?, sacar a los militares a la calle no tendría base jurídica. Esa es una cuestión que hay que discutirla, porque tiene que ver con la legitimidad, más allá de que en determinados puntos ya era necesario para fines determinados de proteger la propiedad pública y privada, pero es evidente que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para el control de manifestaciones públicas, pacíficas, como en el caso nuestro. Y claramente esto nos genera un problema porque las cifras que nos han estado entregando, entonces la pregunta que yo me hago, yo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera colaboro? No puedo asumir las tareas del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni de la Defensora de la Niñez porque invadiría un ámbito de competencia que no nos corresponde. Pero tenemos una herramienta bien importante, que es, ¿no es cierto?, la denuncia, la expresión, la fiscalización, ¿ya? Y eso implica tener un conocimiento bien acabado y a tiempo de lo que está ocurriendo. Van en aumento, por desgracia, las denuncias de personas que han sido con apremios ilegítimos, con heridos, con muertes, como esa cantidad de personas que citaron el otro día que tuvimos aquí a varios representantes de distintas organizaciones. Yo quería hacer una sugerencia modesta que podría servir, a través suyo, Presidenta, cómo es que pudiéramos entregarle, ¿no es cierto?, nuestro WhatsApp y pedir que nos vayan día a día indicando o actualizando la información que tenemos, porque hasta ayer teníamos, por ejemplo, me quedó en la retina, los 43 personas que denunció el Colegio Médico, 43, ¿se acuerdan?, de personas que habían sido heridos con traumas oculares importantes, que varios de ellos van a quedar ciegos, según decían médicos especialistas, ya y una cantidad de varios miles de personas, ¿no es cierto?, que han sido atendidos, solo en la 300 y algo en la región metropolitana, si mal no recuerdo. Pero eso va evolucionando, entonces, no sé si podríamos establecer así claro, con al representante, ¿no es cierto?, el INDH, que nos pueda a nosotros estar actualizando de manera que cuando nosotros seamos requeridos por la prensa, podamos ir haciendo la alerta
de estas cosas que están ocurriendo. Por otro lado, podéis pedir rapidez en la respuesta de los oficios que enviamos al señor ministro de Defensa, al señor ministro de Salud, al señor ministro del Interior, entiendo, para expresar como comisión nuestra preocupación, ¿no es cierto?, sobre esta situación que está ocurriendo. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra a la diputada Hertz. Gracias, presidenta. No, a través suyo, sí, diputado Venegas, se le planteó al encargado regional, al abogado Fernando Martínez, y ellos además tan sobrepasado trabajo que no pueden estar viniendo todos los días a esta comisión. Ellos actualizan la cifra de heridos, de detenidos, todos los días en la página Facebook, por una parte, que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin perjuicio de que verá la fórmula que podrían tener para hacernos llegar a la Secretaría de la Comisión esa misma actualización. Y respecto al tema del marco normativo en el cual se está dando esto, efectivamente, el marco aquí estamos viviendo un estado de sitio enmascarado. No se pidió por el presidente del estado de sitio porque necesitaba la anuencia del Congreso, que no lo iba a lograr. Para eso decreta un estado de emergencia, y ese decreto decreta el estado de emergencia, designa jefes de zona, pero no les delega las facultades que de acuerdo a la Constitución debería delegar. Por lo tanto, lo que se ha dicho es que los toques de queda, entre comillas, que los jefes de zona han establecido son absolutamente ilegales. Pero lo más importante es que todas las detenciones que se han hecho en virtud de ese toque de queda inconstitucional e ilegal tienen el mismo carácter. O sea, la gente no tiene por qué ser detenida en un supuesto toque de queda, porque lo único que se puede hacer en estado de emergencia es restringir el derecho a circulación y reunión, nunca suspenderlo, jamás suspenderlo. Y aquí estamos en los hechos con una suspensión que además no ha cumplido con las formalidades mínimas que debe tener. Entonces, yo creo que efectivamente debemos no solo insistir en el oficio, sino que tenemos que citar lo que decíamos al comienzo. El ministro de Salud tiene que explicar por qué el INDH, que tiene derecho a hacerlo, y la Defensoría de la Niñez no pueden entrar a los recintos hospitalarios. Y el ministro de Defensa nos tendrá que explicar por qué los jefes de zona han decretado, ¿no es cierto?, estos toques de queda, ¿con qué facultades? ¿Quién se las dio? Entonces, eso es importante, yo creo. Gracias, presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Celi, posteriormente diputada Giles. Ahí sí. Presidenta, por su intermedio, preguntarle al director y saludarlo. Usted habló de 5 querellas por homicidio, si escuché bien. Me gustaría saber en contra de quiénes son. Si son en contra de Carabineros, en contra de algún miembro de la PDI, contra algún miembro del Ejército. Lo segundo, si es que hay alguna denuncia de alguna persona que esté desaparecida, porque por lo que yo vi en televisión ayer y escuché, en Santiago hay 2 denuncias. Me gustaría saber eso, si en la quinta región hay alguna denuncia por alguna persona que se encuentre desaparecida. Y lo tercero, que le quería preguntar, usted habló de 2.600 detenidos más o menos, ¿no? ¿Cómo lo hacen para mantener esa cantidad de personas detenidas o están detenidas por un... eso me gustaría, por favor, que me respondiera. Gracias. Ofrezco la palabra, diputada Giles. Gracias, presidenta. En la primera sesión que tuvo esta comisión en la actual situación especial, pregunté respecto de la posibilidad de que esta comisión se pronuncie de alguna manera en relación a la necesidad, como fiscalizadores de los demás poderes del Estado, de hacer una acusación constitucional contra el presidente de la República por las responsabilidades en la falta de seguridad y el desgobierno en el que ha asumido a la nación. Yo entiendo que para hacer eso necesitamos 10 parlamentarios
dispuestos a defender a su pueblo y a cumplir con su obligación legal. Pero además de eso, mi pregunta tenía que ver en ese momento, y la reitero por lo mismo, Presidenta, que es una situación que evidentemente se ha agudizado. No he escuchado a nadie con un diagnóstico distinto en todo el país y que no tiene salida. Y el instrumento constitucional que tenemos los diputados para cumplir con nuestro deber, que es garantizar la seguridad y la vida de las personas, cuando el presidente no lo hace, enfrentar eso, es la acusación constitucional contra el presidente. Mi pregunta es si esta comisión tiene alguna facultad que le permita, a través de una votación, a través de una resolución conjunta, poner ese instrumento en el primer lugar hoy día. Que me parece, tal cual como me parecía hace algunos días atrás, que es la única manera de detener la matanza. Gracias, Presidenta. ¿Pudiéramos solicitarle al secretario cuáles serían aquellas facultades? Ofrezco la palabra. Y posteriormente, diputada Hirst, también en su conocimiento como abogada, para que nos pueda buscar una resolución. Presidente, en el artículo 52... Ya, ofrezco la palabra, diputada Sangüesa. Presidenta, yo creo que nosotros no tenemos que perder el norte de qué se trata esta comisión. Creo que los temas políticos son perfectamente atendibles dentro de los partidos. Creo absolutamente innecesario hablar de una acusación contra el presidente de la República en la Comisión de Derechos Humanos. Preocupémonos de las posibles víctimas, preocupémonos de lo que está pasando, y los temas políticos dejémoslos afuera de esta sala. Mi sugerencia, Presidenta. Ofrezco la palabra, secretario. Sí, perdón. Presidenta, el artículo 52 de la Constitución que se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, establece en el número 2 que ésta podrá declarar si ha o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de los miembros formulen en contra de la siguiente persona, y ahí en el primer lugar, en la letra A, se refiere al presidente de la República por acto de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Tal como reza el artículo pertinente, habla de miembros de la comisión, y como tal la comisión no tendría esa facultad como cuerpo para pedirlo. Pero sí, ustedes pueden individualmente hacerlo. Ya. Ahí tenemos la respuesta. Lo otro que yo quisiera señalar es lo siguiente, y quisiera preguntar también si esta comisión puede emitir aquella resolución, escuchando los antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, escuchando lo que planteaba la diputada Hirst. ¿Qué pronunciamiento vamos a tener nosotros respecto a la situación que está ocurriendo en violación de derechos humanos, donde cada día, de acuerdo al informe que nos ha entregado el Instituto, son más personas heridas, hay más fallecidos, hay más personas también desaparecidas, y por lo tanto nosotros mínimo debiéramos, tal vez, si de manera individual cada uno puede tomar la decisión de llevar a cabo la acusación constitucional, pero creo que esta comisión al mínimo debiera establecer como un acuerdo el poder solicitarle al presidente de la República, a los ministros respectivos, de que ya es necesario que saque a los militares de la calle. Yo creo que una comisión de derechos humanos no podemos seguir avalando, ni de manera individual,
Cada uno lo está haciendo, no lo está haciendo, y tal vez esta misma comisión de haber dispuesto las asesorías respectivas en la calle para mucha gente que todavía no tiene ni sabe dónde va a encontrar el apoyo. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de abogados, abogadas, y debiéramos como comisión también colocarnos a disposición de la coordinación que ha establecido el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la mañana escuchaba a un abogado de la Universidad de Chile que ellos señalaban que hay estudiantes, gente que se colocó a disposición de poder apoyar, porque la verdad es que cada día va aumentando la cantidad de personas detenidas diariamente. Señalaba hace poco don Fernando Martínez, en representación de esta región, él decía que son 500, 600 personas diarias, y esto se va a seguir incrementando. Por lo tanto, ellos no tienen ni el personal para poder llegar a todos los lugares, tampoco así las personas no pueden quedar solas, y yo considero que nosotros como comisión no estamos haciendo un gran aporte a esta vulneración de derechos, a esta violación de derechos, y por lo menos debiéramos establecer un acuerdo de que necesitamos, y quiero que se pueda llevar a votación, de que no queremos también como comisión a los militares en la calle, ni las fuerzas especiales hoy día violando los derechos de los hombres y mujeres que han salido a protestar pacíficamente. Ofrezco la palabra a la diputada Hertz, diputado Venegas, diputado Sangüesa. Gracias, presidenta. Sí, yo coincido con lo que ha señalado la presidenta. Creo que nosotros tenemos, obviamente, que sacar una resolución condenando las graves y masivas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, porque esa es la calificación, graves y masivas. Pedir el término del estado de emergencia y que las militares salgan de las calles. Yo creo que eso es inevitable, es indispensable, es ineludible sacar una declaración en esos términos. Sí. En segundo lugar, podemos, claro, los asesores abogados que tengamos en la posibilidad de que colaboren con el instituto, sobre todo me imagino que es en la visita a los recintos policiales, en la constatación de las detenciones, los amparos que se están presentando, en fin, en las acciones, y también me parece que hay ONG. Yo cuando fui a la segunda comisaría, eso quería preguntarle al director a través suyo, presidenta, había una ONG de observadores en que habían abogados, pero a los cuales no se les estaba dando el salvoconducto para poder monitorear en la noche, y también una ONG de abogadas que estaban también por su cuenta hacerlo, y el consultorio jurídico de la Universidad de Valparaíso. Me encontré con esas 3 ONG que estaban tratando de monitorear la situación en terreno. Entonces yo creo que nosotros, claro, podríamos coordinar lo que nosotros podamos hacer en nuestra asesoría, pero yo en primer lugar el acuerdo para sacar una resolución que no hemos sacado hasta hoy. Sí. Gracias, presidenta. Diputado Venegas. Yo quiero apoyar esa sugerencia. Creo que hay que traducirla en una declaración que tiene que hacerse en el transcurso de esta mañana, antes que nos vayamos. Ya va a comenzar la comisión, es decir, la sala, ¿no es cierto? Entonces pudiéramos entregar la facultad a la Secretaría para que en nombre y con el apoyo y asesoría de algunos de los miembros de la comisión pudiera hacer y redactar una declaración que pudiéramos dar a conocer a la prensa, todos nosotros, los que estamos por esto. Yo creo que es nuestro deber hacer una declaración que diga relación con interpelar al gobierno respecto de las de cada vez mayor cantidad y creciente en número. Yo aprendí clarísimo, hablé de mi inexperiencia, pero es que no. Violación a los derechos humanos se da cuando se cumplen 4 condiciones: graves, masivas, ¿no es cierto?, sistemáticas, y luego hay compromiso institucional. O sea, por favor, si yo... Entonces, lo que yo le solicito, presidenta, es que hagamos una declaración, ¿no es cierto?, hoy,
Sí. Hoy debe ser la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación e interpela al gobierno, ¿no es cierto?, en orden a tomar las medidas que impidan el aumento, ¿no es cierto?, impidan la violación a los derechos que se están produciendo por diversas, ¿no es cierto?, condenarlo por supuesto, lo primero es condenarlo, porque Sí. nadie está contento con esto que ocurra. Agreguémosle a los disparos, a las detenciones, agreguémosle los abusos, ¿no es cierto?, de carácter sexual que están siendo denunciados. En fin, hay muchas razones para que nosotros... Y esta es la tarea, no pudiera hacer otra cosa, o sea, no se entendería que una Comisión de Derechos Humanos no hiciera esto, ¿no es cierto?, hoy. Yo eso propondría concretamente como un primer paso. Lo de la acusación constitucional, tal como ha quedado refrendado, es un tema que tiene que ver con la condición particular de cada uno de nosotros, y habrá que hacer el trabajo si es que hay la voluntad. Hay de diputados que estén dispuestos a apoyar, y diputadas que estén dispuestos a apoyar eso, pero creo que lo que es propio de la Comisión es esto, hacer una declaración hoy, a más tardar. Ya. ¿Tenemos ese primer acuerdo para que lo podamos establecer? ¿No? ¿Cuánto la rechazan? Ya, llevemos la votación. Llevemos la votación. Don Hernán, ¿hay votación? Es que no tenemos, claro, es que no tenemos para sacar el acuerdo, porque no... Sí, ya. Le ofrezco la palabra, diputado Sangüesa. Gracias, presidenta. Yo creo que no hay que confundir los temas, presidenta. Aquí me parece esto más un gustito político que lo que está uno escuchando por parte de la ciudadanía. Y seamos absolutamente claros y no nos mofemos y no nos riamos en esta mesa, porque hay dolor en la ciudadanía y creo que hay que respetar más que darse gustos políticos. Primero, aquí hay alcaldes de diferentes partidos que han llamado y han hecho un llamado para que las Fuerzas Armadas estén en su municipio. Entonces, no vengamos a decir que aquí tenemos la solución a todos los problemas que ocurren en nuestro país. Entonces, primero, aquí se están dando gustos políticos en vez de preocuparnos de lo que efectivamente tiene que suceder. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Es que las instituciones, como lo dijo un presidente que los representaba a ustedes, las instituciones tienen que funcionar. Hoy día estamos en un Estado de Derecho en nuestro país, donde tenemos Fiscalía, tenemos el Ministerio Público, tenemos el INDH, los tenemos a ustedes. Entonces, dígame, ¿nada de eso va a funcionar? ¿Nada de eso está funcionando? ¿O queremos, en el fondo, atisbar más el odio y hacer... Han habido una cantidad de denuncias falsas que uno ya no sabe en qué creer, en los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Entonces, despejemos, porque si no vamos a entrar en una cacería de brujas interminable, ¿ya? Entonces, si no dejamos que el INDH haga su pega y nosotros estamos tratando de hacerla por el lado o por el otro lado, creo que sumémonos, coordinemos el trabajo. Y es algo que le iba a pedir también, presidente, que pudiésemos votar. Se formó una comisión investigadora y está la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿vamos a hacer un trabajo paralelo y no coordinado? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de coordinar el trabajo que va a haber también entre esa comisión investigadora y la Comisión de Derechos Humanos, porque si no vamos a tener a la misma persona citándola en una reunión, en otra reunión, los citan en el Senado. Entonces, esto... Tratemos de buscar las responsabilidades de aquellas personas que hayan cometido efectivamente exceso y tenemos que perseguirlos con toda la fuerza necesaria, pero tampoco cooperemos a un ambiente que al final andamos en una cacería de brujas que yo no sé cuál es el fin, si no es una mezquindad política de tratar de aparecer en esto, porque, díganme, en un país democrático, en un país donde muchas personas han dicho que esto costó mucho, se pida la destitución del presidente elegido democráticamente, díganme qué es eso, si no es un aprovechamiento político para salir en un titular, y en qué contribuye eso a que efectivamente podamos evitar las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Entonces, seamos consecuentes con la comisión donde estamos, respetemos el dolor que hay en muchas personas, porque eso yo no lo veo en este minuto, más se trata de perseguir a poder efectivamente
apoyar a esas personas. Yo considero, efectivamente, no me acuerdo cuál de los diputados lo dijo, aquí todos tienen asesores con abogados, pongamos esos equipos también a disposición de la comunidad, pero entreguemos la información y canalicémosla por donde corresponde, por los tribunales, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ese es el canal adecuado. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a recabar y a entregar la información. Y que las instituciones efectivamente funcionen. Hoy día nuestro país es un país garantista, ¿cierto? Siempre se habla que a los delincuentes se les deja salir al tiro. Entonces, nosotros no somos jueces, nosotros estamos condenando a priori, sin dejar que la institucionalidad funcione. Entonces, lo que yo pido es que tengamos la cabeza lo suficientemente frío como para no entrar en esta escalada y finalmente al final terminar anulando a toda la institucionalidad, porque no estamos diciendo que los fiscales no están haciendo la pega, estamos diciendo que el Ministerio Público no está haciendo la pega, y lo que estamos diciendo con mucha fuerza en el fondo es que el INDH no está haciendo la pega, y yo creo que la están haciendo. Entonces, respetemos también las instituciones que tenemos funcionando. Ofrezco la palabra a diputada Giles, posteriormente el diputado Benítez. Gracias, Presidenta. Yo creo que es urgente, Presidenta, por su intermedio, que le pidamos al diputado Sangüesa que entregue los antecedentes que él tiene de alcaldes que han pedido que el ejército viole los derechos humanos, que es lo que acabo de escuchar que sostiene. Primero. En segundo lugar, le pido... ¿Puedo aceptar que me tergiverse en lo que yo dije? Yo dije que había alcaldes... Le voy a dar la palabra posterior, diputado. Y lo sancione si es necesario. Gracias, Presidenta. Eso es lo primero y lo más urgente. Lo segundo es que no es de extrañar la actitud, porque la derecha completa votó o se abstuvo ayer para, demostrando su interés de que no sea investigado nada, ¿ya? Entonces yo le pediría, Presidenta, en realidad con todo el respeto del mundo, que sometamos a votación inmediatamente eso antes de que se cumpla el horario. Ya. Tiene el derecho a responder. Primero, Presidenta, por su intermedio, aclararle a la diputada Giles que lo que yo dije es que había alcaldes que habían pedido que las Fuerzas Armadas fueran a resguardar el orden en sus comunas. Como en el caso, la comuna de Valparaíso sí quería un caso. Y segundo lugar, yo voté a favor de la comisión investigadora, entonces que no diga que la derecha, porque yo también formo parte y soy miembro de la Unión Demócrata Independiente y formo parte de la derecha que ella denomina de esa manera. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Venegas, antes de someter a votación. Sí, yo le quiero pedir por su intermedio al diputado que no confunda las cosas. Aquí lo que estamos diciendo es que yo entiendo que es nuestro deber como comisión específicamente de derechos humanos tener un pronunciamiento que yo he señalado que es una declaración con carácter de urgente respecto de condenar, porque ese es un hecho objetivo, estimado colega, por su intermedio, Presidente, un hecho objetivo, dicho por los organismos que tienen la facultad. Ha habido violación de los derechos de las personas en un número que a nosotros debiera angustiarnos. Son miles. Hay muertos. Y una sola vida. Y son más que eso, es más de una decena. Ya todavía es incierta el número. Entonces, yo siento que no... Dejemos fuera el tema de la acusación constitucional, porque yo mismo señalé que eso no es parte de la discusión. Pero yo le invitaría, por su intermedio, Presidenta, que entendamos que nuestro rol, y si no, mejor renunciemos a esto, vayamos a otra parte, porque no estaríamos cumpliendo. ¿Cómo no va a ser nuestro deber denunciar y condenar? Y pedirles a las autoridades responsables que hagan todo lo que esté en su mano, ¿no es cierto?, para que podamos evitar que eso siga ocurriendo. Simplemente eso es lo que yo pido, una, ¿no es cierto?, declaración de esta comisión. Yo creo que el otro tema dejémoslo, ¿no es cierto?, fuera de esta discusión. Todo eso es todo lo que yo digo. Diputada Marzán. Gracias, Presidenta. Brevemente quiero insistir en la pregunta que le hice al señor Martínez con respecto, estamos en una situación grave, estamos en una situación de emergencia, se necesita más personas que vayan, insisto, sobre todo en las zonas rurales, que de repente no hay acceso a la información y que también se están vulnerando los derechos humanos. Hay grupos de abogados, hay incluso estudiantes de derecho que quieren colaborar pero no tienen las credenciales.
visto y conversado de manera directa. Esto no me lo están contando. Creo que estamos en una situación en que, insisto, a lo mejor va a ser muy cliché, pero llamo a comunicarnos, a enfrentarnos, a no agredirnos entre nosotros, a dialogar, a generar espacios de diálogo. Un muerto ya es una tragedia. Tenemos más de un muerto en Chile. De verdad. Y otra cosa que también, no sé si se ha dicho, disculpen, yo hoy día ingresó ya mi reemplazo por Tucapel Jiménez, las personas que tienen la posibilidad económica o que pueden descongestionar hoy día los hospitales públicos y están yendo a clínicas privadas, también están sujetos, me lo han dicho, de vulneraciones. ¿En qué sentido? En que de repente, ¿dónde fuiste? Una manifestación, ya, los dejan esperando, no los están tratando como corresponde, no sé si por un tema económico, social, de prejuicio, pero eso también está sucediendo. Entonces, eso también hay que ponerle punto y atajo. No podemos seguir en esta actitud de estar polarizándonos entre nosotros, dialoguemos, conversémonos, acerquémonos. Muchas gracias. Ya, quiero pedirle... La declaración, votemos el acuerdo de la declaración, pero tenemos que ir a la sala. Sí. Yo tengo claro eso, pero quisiera hacer un par de precisiones. Yo comparto absolutamente lo que se ha propuesto, pero lo que sí propondría es que nombremos una pequeña comisión de parlamentarios que se hagan cargo de la declaración más que la Secretaría. Y con los asesores, en fin. Sí, estamos claros. Ya. Establezcamos como acuerdo, como ya se ha señalado, dado las graves y masivas violaciones de los derechos humanos, le voy a pedir para que emitamos esa resolución para que lleve a la votación, secretario, por favor. En votación, señores diputados. Señor Bartolo, señor Andrés Ellis. Ahí sí. Presidenta, por su intermedio, yo voto en contra, porque comparto lo que dice el alcalde Jorge Chap. Dice en Valparaíso, los militares no están deteniendo los saqueos y los incendios, los cuales son claramente intencionales. Yo creo que él representa justamente lo que ocurre hoy. Hay violencia hoy día en las calles, hay saqueo y se requieren a los militares. Ahora, el destino de ellos, donde esté la presencia, es una cuestión distinta que se podrá conversar. Pero yo estoy por la seguridad de la mayoría de los chilenos y las chilenas, y una declaración en ese sentido creo que más bien puede perjudicar que ayudar. Continuemos. Carmencita, por favor. Perdón, ¿cómo vota, señor? En contra, ya. Señora Gers. A favor. Señora Giles. Por la afirmativa. Señora Marzán. A favor. Señor Molina. Señor Saldívar. A favor. Señor Sangüesa. En contra. Señor Chalper. Señor Tubal Urticoechea. Señor Mario Venegas. A favor. Señora Dullado. A favor. Resultado de la votación, 6 votos a favor, 2 votos en contra. Aprobado. Ahora quisiera señalarles que días se van, y con el respeto también de la diputada Marzán, que ha pedido a don Fernando que le responda. Yo quisiera que brevemente le pudiera responder y les pido también un poquito de paciencia a los demás. Sé que estamos apurados para sesionar. Ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Sí. El diputado Celis también hizo una pregunta que me interesaría contestar si hay tiempo. Si no, lo dejamos. Pero responda nomás, sí. Bueno. ¿Por qué van a estar tan apurados? A ver, en relación a lo que planteaba la diputada Marzán, somos 6 personas para la región de Valparaíso. De esas 6 personas, solamente 3 somos abogados y tenemos adicionalmente en estos días una abogada a la cual le pagamos por gestiones específicas y tenemos un límite bastante austero para las gestiones que le podemos encargar. No tenemos más personal. ¿Cómo se puede ser colaborador? Bueno, la verdad es que en esto el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que hace es cumplir una función pública. Carmen. Esa función pública no la podemos delegar mecánicamente. Por lo tanto, las facultades que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que están establecidas en la Ley 20.405 y en dictámenes de la Contraloría, solamente le asisten a los funcionarios del instituto, y esas son las que tienen que ver con la posibilidad
de ingresar a recintos policiales, militares, de salud o los que sean. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no otorga credenciales, ni tiene listas de colaboradores. Lo que sí tratamos de hacer es tener la mejor relación posible con todas las organizaciones que nos quieran colaborar y valoramos su colaboración. La cantidad de ofertas de colaboración que hemos tenido es enorme, no hemos tenido ninguna posibilidad ni siquiera de organizarla. Pretendíamos realizar una reunión el día lunes con los que hasta ese momento habían ofrecido, no se pudo hacer porque había incidentes que impidieron la llegada al lugar de la reunión. Así es que ha sido una tarea que no hemos podido ni organizar y para la cual el Instituto, obviamente, como nadie, no estaba preparado. ¿Podría pedir que pudieran conversar afuera? Así es que esa es la situación y sabemos de la necesidad y compartimos lo que usted señala porque no tenemos ninguna posibilidad de llegar a lugares no solamente rurales, no hemos podido ir a los Andes, no hemos podido ir a Petorca, no hemos podido ir a San Felipe, fuimos muy brevemente a verificar una denuncia específica en Tejas Verdes, a San Antonio, y ir a cualquier lugar de estos requiere entre 2 a 3 horas de viaje, de ida, otras tantas de vuelta, y hay que estar allá un lapso prudencial. Hay que pensar que hay que volver más o menos dentro del toque de queda. No siempre es fácil, ni siquiera para nosotros, obtener los salvoconductos. Entonces, eso es un problema que permanente. Yo diría que ese tema, por ejemplo, el de los salvoconductos, ya se volvió un problema sistemático. Lo hemos planteado en todas las esferas posibles y todos los días hemos seguido teniendo los mismos problemas para tener salvoconductos. Los tenemos al final, pero perdemos entre media hora y una hora, que en un lapso de trabajo de un día es bastante complejo para nosotros. No nos han dado, como se le otorgó al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría Penal Pública, una autorización permanente, que es la que requerimos. Y la verdad es que ignoramos por qué en circunstancias que somos nosotros los que más salimos en horario no laboral, digamos, incluso en horas de la noche. Bueno, en relación a lo que planteaba el diputado Celis, las querellas por homicidios son, 4 de estas querellas son en contra de militares y una querella es en contra de carabineros. Déjeme ver que le voy a dar los datos absolutamente precisos en relación a lo que usted me pidió. Y lo voy a leer porque la verdad es que es brutal. Muerto número 1, producto de un disparo por parte de militares en La Serena. Querella número 2, por muerte. Producto de golpes con lumas en el cráneo y tórax por parte de carabineros en Maipú. Muerte número 3, producto de un disparo por parte de militares en Coquimbo. Muerte número 4, arrollado por un vehículo de militares en Talcahuano. Muerte número 5, producto de un disparo por parte de militares en Curicó. Realmente, bueno, y como digo, todos estos los casos en donde el Instituto decide querellarse son casos en donde se reúnen antecedentes suficientes como para fundamentar la querella. ¿Cómo? Desaparecidos. Sí, ahí voy. Hemos recibido denuncias por desaparición forzada. Hasta el momento no hemos acreditado ninguna. Si lo hubiéramos hecho, habríamos presentado al menos la denuncia y quizás la querella correspondiente también, dependiendo de los antecedentes que hubiéramos reunido. Personalmente, y aquí hay mucha denuncia que se recibe que lamentablemente no reúne los elementos necesarios como para acreditar la verosimilitud. Personalmente recibí una denuncia hace unos 3 días atrás de 2 personas, 2 jóvenes mujeres en San Felipe, y en realidad logramos acreditar después que habían sido detenidas efectivamente por infracción al toque de queda y que 1 hora 45 después fueron liberadas. Lamentablemente quienes estaban en contacto con ella, que perdieron contacto, lo plantean en redes sociales como desaparición. Y eso nos obliga a un despliegue adicional y la verdad es que lo que hacemos nosotros es acreditar que no hemos reunido los antecedentes necesarios. No damos una carta blanca en el sentido de que esto no haya ocurrido, sino que lo que hacemos es decir, mira, no hemos podido reunir los antecedentes como para acreditar que esto haya ocurrido. Que es lo que pasó, por ejemplo, también en Tejas Verdes, donde decían que estaban llevando militares. Nosotros hicimos la inspección ocular y no encontramos nada, que es distinto de decir esto no ha ocurrido. O en la estación
Sí, exactamente. Y esto es importante porque el instituto no es un órgano de investigación criminal. Lo que hacemos es reunir antecedentes desde la perspectiva de los derechos humanos y ejercer las acciones correspondientes. No sé, bueno, ustedes tienen que irse a otra reunión, pero creo que había varias otras preguntas más. Una cosa sí quería señalar. Para que exista una violación de derechos humanos, complementar un poco lo que decía el diputado Venegas, para que exista una violación de derechos humanos lo que se requiere es una acción de un agente del Estado que puede ser una sola, no tiene que ser masiva, sistemática, ni tiene que haber un compromiso institucional. Lo que yo he dicho es que me parece que en el conjunto de situaciones que se han producido en estos días ya al menos asistimos a dos de estas características. Uno, de violaciones graves, hay personas torturadas, hay personas muertas, o sea, ya qué más gravedad. Y dos, son masivas, es cosa de ver las cifras. Pero se requiere, basta con una acción de un agente del Estado que infrinja un derecho que está reconocido en la normativa internacional de derechos humanos y o en la legislación chilena, incluyendo la Constitución, por supuesto, partiendo por la Constitución, para que estemos ante una violación de derechos humanos. O que se reúnan las características que permitan decir que tenemos los antecedentes necesarios para decir que estaríamos ante una violación de derechos humanos. Y yo creo que eso es importante tenerlo en perspectiva, porque finalmente, ¿quiénes cometen las violaciones de derechos humanos? Las violaciones de derechos humanos las comete el Estado. Ahora bien, el Estado es una persona jurídica, por lo tanto, como persona jurídica actúa a través de sus agentes. Esas son las personas que viabilizan lo que hace el Estado. Y es por eso que las acciones se ejercen cuando hay responsabilidad criminal, que es una responsabilidad individual, las acciones se ejercen contra esas personas. Pero en definitiva lo planteo porque no se trata única y exclusivamente, y en relación a lo que decía el diputado Sangüesa, de excesos. Es el Estado el que tiene que prevenir que sus agentes no cometan violaciones de derechos humanos y tiene que ser eficaz en esa prevención. Yo establecí una relación de diálogo que hemos alcanzado a reunirnos una sola vez antes de ayer con el comandante del Regimiento Maipo, y el comandante del Regimiento Maipo decía, no tenemos elementos como para ejercer labores de policía. Y es así. Y por lo tanto, si el Estado sabe que está enviando a ejercer labores de policía a un cuerpo de funcionarios que no tiene los elementos necesarios, el Estado es responsable. Gracias, Presidente. Ya. Vamos a prorrogar por 2 minutos porque necesitamos sacar unos acuerdos. ¿Qué día se estaría sesionando para citar al señor ministro de Salud, de Defensa? ¿El lunes a qué hora sería? El lunes tenemos sesión acá, el 19. Sí. ¿Tendría que ser antes? No, más temprano. ¿No? Recuerde los problemas de vuelo. De traslado y toda la cosa. ¿Y podría ser el martes en la mañana? ¿Es más factible? ¿El martes en la mañana? Ya, 10:30 a 12 horas, para que no tengamos problemas. Ya. Para el próximo, al ministro de Salud, ministro de Defensa, ¿a quién más era quien había quedado pendiente? Al general director de Carabineros. Ya. Entonces, martes de 10:30 a 12 horas. Y los antecedentes del instituto, ese día le podríamos... Yo transmito la secretaría no los rebota nosotros. ¿Ya? Yo transmitiré la solicitud y sería bueno que también la comisión pudiera oficiar como... No, sí, ya se hizo. Pero volver a enviar el oficio... Ahora el reporte permanente es lo que debiéramos acordar ahora. Sí. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Thank you.